Hola, mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo y ahora te traigo un video que se llama Investigación para Escritores. El nombre es obvio, sabes lo que buscamos con este pequeño video que no va a tener tanta duración, pero que confío en que va a darte mucho valor en tu práctica de la escritura, en tu actividad literaria, en la generación de una obra, sobre todo enfocado en el término de cuentos. Y bueno, arranco diciéndote que mi nombre es Carlos Oriel Winter Melo, yo soy escritor, soy asesor editorial y también soy fundador de Fuga Editorial y del Club de Escritores Solitarios. Hace 10 años que fundé Fuga Editorial, que es una casa editorial que brinda servicios editoriales. Hace más de 20 años que soy cultor, sobre todo del cuento, narrador, y también hace unos 2 años fundé el Club de Escritores Solitarios que busca hacer una comunidad. Todo esto te lo comento para dar validez a lo que te voy a decir. Tengo mucho tiempo cultivando la narrativa y he tenido reconocimientos por eso. Espero que con esto que he dicho, lo digo no para nada más que darte confianza y sepas que este material te va a ayudar mucho porque es producto de la experiencia. No me lo inventé de un día para otro, sino que es resultado de un trabajo que hemos llevado a cabo de manera persistente. Bueno, entro directamente al tema. La investigación en la narrativa, sobre todo, comienza con una inquietud por saber algo, algo que de cierto modo te provoca algún tipo de persistente inquietud, o sea, de persistente búsqueda. Lo tienes ahí dentro de ti, tal vez no te deja estar tranquilo y te daría muchísima felicidad, muchísimo regocijo si alcanzaras a saber detalles sobre eso que estás buscando. Obedece a un plan, o sea, de antemano, en el caso de que lo quieras convertir en una historia, tienes dentro de ti, de manera más o menos consciente, un objetivo trazado de lo que quieres hacer con esos resultados de esa investigación. Y también obedece a un supuesto. Tú puedes de antemano eh, tener una idea clara o más o menos insinuada, sugerida, de lo que puede ser eso que intuyes, eso que buscas. Por ejemplo, puedes tú creer que en el siglo XVIII pues no había teléfonos celulares. Esa es una asunción, un supuesto bastante claro, bastante obvio. También podría suponer que anduvieran en carretas, pero no tienes prueba de eso. A lo mejor yo creo que en el finales del siglo XIX ya comenzaron a surgir los primeros carros, principios del XX. Así que, pero eso es con base a rápidas y a priorísticas conclusiones que estoy sacando ahora. Pero una base de una investigación podría ser una inquietud similar. ¿Cómo era la vida a finales del siglo XIX o principios del siglo XX? Así que todo esto te lo digo como ejemplo para que veas que solemos iniciar una búsqueda de ciertos temas o de ciertos personajes, como vamos a ver, o buscar describirlos con base en un plan o en un supuesto. ¿Qué puedes investigar? Pues un personaje ficticio o no ficticio, cómo debería ser ese personaje en el caso de que sea ficticio, o cómo era ese personaje basado en lo no ficticio, aunque siempre hay un componente en estos casos de no ficción en los géneros narrativos, novela, cuento, una biografía incluso, porque no puedes saber exactamente lo que hay en la cabeza de un de un personaje no ficticio, un personaje que existió. O sea, hay unos huecos ahí que tienes que llenar con inventos, con ficciones, con suposiciones verosímiles, pero suposiciones. Por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió sobre el general en su laberinto, que era sobre los últimos días de Simón Bolívar. Y nadie podía tener información exacta de lo que pasaba por la cabeza de Simón Bolívar en esos tiempos. Ni siquiera se sabía mucho del transcurrir de su vida física.
de cómo estaba él en esos días. Así que, aunque está basado en un personaje no ficticio, hay muchos componentes de ficción. También podrías tener inquietud sobre el escenario, cómo era esa época que quieres retratar en una ficción o en una no ficción. Todo esto con miras a la verosimilitud. No tendría sentido este video del que te estoy hablando, investigación para escritores, si no estuviéramos hablando de la verosimilitud, que es la capacidad de hacer una narrativa que, aunque sea ficticia, sea una posibilidad, es decir, sea creíble con base en lo que sabemos de la realidad. O puedes también investigar sobre un tema general. Podrías investigar sobre los problemas ecológicos que está viviendo el mundo porque quieres usar esos datos y esa posterior información para construir una historia basada en un problema de tipo ecológico. A ver, vamos con un ejemplo. El señor que ves ahí, de mirada un poco triste pero profunda, es el señor Edgar Allan Poe. Es un gran escritor, lo más seguro es que lo conozcas, autor de grandes obras, obras casi inmortales porque se mantienen hasta nuestros días como libros muy leídos. ¿Cómo era la psicología de ese personaje? ¿Cómo eran sus características externas? Yo podría comenzar a describirlo, y es un tipo de investigación diciendo que su cabello es ligeramente ondulado, que sus ojos, como dije, son claros, son profundos, que tiene un bigote escaso, que su nariz era grande, y decir todas estas cosas desde la perspectiva de lo que vemos, de lo que observamos de su físico. También podríamos investigar más, irnos a posibles biografías sobre él, a fragmentos que hayan hablado de su época también, y decir y hacer asunciones basado en esto. Y ahora vamos a ver cómo llamamos eso. Eso sería información, ya no datos, sino información, definiciones, y también incluso sería conocimiento de cómo él podría haber sido. Como no tenemos ninguna máquina que se la conectes a la cabeza de alguien y te diga exactamente cuáles son sus valores, cuáles son sus pretensiones sobre la vida, pero sí tenemos la capacidad como seres humanos de observar y de unir con base en nuestra experiencia datos, información y sacar conclusiones que se pueden convertir en conocimiento. Y de tu habilidad para hacer eso, para ir escalando en esa investigación, también dependerá tu éxito como escritor, tu éxito como narrador de historias. Entonces, este es un ejemplo. Hago una breve revisión de lo que te he dicho. Este pequeño webinario trata sobre investigación para escritores. Y los escritores siempre vamos a comenzar a investigar porque tenemos una inquietud para saber algo. Esta inquietud puede estar basada en un plan que tengamos de antemano, algo que queremos contar, un plan de una novela, un plan para un cuento, en el caso de narrativa, que es de lo que nos ocupamos, y puede también ocuparse o trabajar a partir de lo que se quiere saber para crear un personaje, para crear un escenario con base en un tiempo, en un espacio temporal específico, o puede para tratarse sobre un tema general. Aquí está un ejemplo de cómo describir a Edgar Allan Poe con base en su psicología, en elementos psicológicos y también con base en características externas del personaje. Bueno, aquí viene una sugerencia mía propia y que es hija de mi trabajo como escritor y lo que yo he encontrado y te lo comparto. Yo creo que hay tres etapas en la formación de, de tu cuento con base en lo que has investigado. La primera etapa es reunir una serie de puntos. Algunas personas llaman a estos puntos datos, reunir ciertos datos. Puede que no sea exacto, te digo, te estoy hablando directamente desde mi experiencia. No caigamos en debates de exactamente qué significa cada término, terminologías, etcétera, pero esto lo que busca es ayudarte de manera didáctica para que aprendas maneras de hacer estas cosas, maneras de unir
y de utilizar esta información, estos datos en caso específico para tu práctica literaria. Luego el segundo punto es unir estos puntos, estos datos. Unir los puntos y finalmente debes tener una imagen final, que es lo que conocemos a veces como conocimiento. Los puntos son los datos, unir los puntos es información y la imagen final es conocimiento. Es una manera fácil de recordarlo porque puedes de una vez captar la imagen de aquellos juegos infantiles, pero también que lo hacemos durante la adolescencia o incluso los adultos, donde te ponen una serie de puntos que parecen estar en desorden y comienzas de manera numerada a, a llevar el punto 1, unirlo con una línea hasta el punto 2, después del punto 2 al 3, si recuerdas ese tipo de juegos. Y al final, cuando has unido todos los puntos basado en el orden de los números que te muestran, tienes una imagen. Bueno, igual vas a ver que se puede hacer en el cuento e incluso en la novela, que es otro tipo de narrativa, e incluso me atrevería a decir en el ensayo. Todos esos son géneros narrativos. Bueno, entonces, vamos a la fórmula del cuento. El cuento clásico, tal vez ya debes conocerlo, comienza con un planteamiento del cuento, luego sigue con un nudo, problema, conflicto del cuento, luego escala con un clímax que lo lleva a su punto eh, de máxima tensión. Si no has escuchado nada de esto, yo tengo otros videos donde explican más a profundidad cómo trabajar el cuento clásico o la fórmula del cuento clásico. Búscalos y estoy seguro que va a completar cualquier duda que tengas ahora que no hayas podido llenar con lo que estoy diciendo en este video. Y finalmente el cuento termina con un desenlace que va de la mano con una experiencia que debe ser profunda, debe ser impactante por parte del lector. Entonces, el planteamiento del cuento, ahí debes poner puntos y unir los puntos, es decir, debes poner datos e información. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos creando una ficción basada en el personaje Edgar Allan Poe. Vamos a suponer que estamos haciendo un cuento sobre su vida, sobre cómo él estuvo una noche a punto de suicidarse. Todo esto lo estoy inventando en este momento para darte un ejemplo. Vamos a suponer que tienes los datos de su edad cuando estaba pasando por sus momentos más difíciles de alcoholismo, de falta de dinero, etcétera. Y vamos a suponer que tienes también unas pistas sobre su carácter, que era una persona melancólica. Entonces unes o pones esos datos, su edad, pones que era una persona melancólica, retratas el escenario donde vivía, todo eso lo pones, unes algunos puntos, de repente unes la edad con su característica melancólica o con un amor que tenía, lo unes también y lo relacionas y eso es información, unir los puntos. Luego presentas el problema, ya digamos que él llega a su casa y encuentra que lo va a sacar el casero del lugar, todo eso para que introduzcas el conflicto, algo que él tiene que resolver de algún modo u otro. Vamos a suponer que ya no le están recibiendo sus cuentos en las publicaciones, en los espacios donde él recibía algún dinero por eso. Y bueno, y a partir de que planteas ya ese conflicto terrible, comienzas a hacer una escalada del clímax. Puedes comenzar a llevarlo a que prácticamente le quedan sus últimos dólares en el bolsillo. Vamos a suponer también que su amada le ha dicho ya por última vez que ya no lo quiere ver. Le sumas también otros elementos que hayas investigado, todo para llevarlo a un punto donde requiera, donde exija una resolución del cuento. Y finalmente llegas a un desenlace. Este desenlace debe ser conocimiento, debe ser la imagen completa. Y esa imagen completa, te doy una pista, no solo debe hablar del personaje que creamos de Edgar Allan Poe, no de ese personaje en gran medida ficticio, sino que debe hablar de cómo somos todos los seres humanos. Todos
los seres humanos. Es decir, de repente puede decir que siempre hay esperanza, que él en el último momento, cuando está a punto de suicidarse, insisto, esta es una ficción, no digas después que estoy hablando de la vida exacta de Edgar Allan Poe, sino que me estoy basando en algunas características de él, y vamos a suponer que en el momento justo, cuando se va a suicidar, descubre que la vida es más importante que todos los problemas que él ha tenido, que la falta de dinero, que la falta de amor, y tiene esa epifanía y también la tiene el lector y por eso se completa esta unión de los puntos y vemos la imagen completa con un conocimiento nuevo sobre cómo somos las personas. Piglia plantea una teoría sobre las dos historias. Una historia se va presentando ante nosotros de manera evidente, en este caso tal vez sería lo que le va pasando a este personaje que hemos creado relacionado con Edgar Allan Poe, y la otra historia, de cierto modo, permanece oculta hasta el final. Esa otra historia debe ser qué hay para salvar a Edgar Allan Poe. Además de que hemos presentado toda esta historia terrible sobre él, hay una historia secreta de lo que sí puede salvarlo. Y está en el autor irla urdiendo de manera secreta, de manera un poco, pues, pues, con alguna malicia narrativa, ¿verdad? Y además, te voy a dar otro tip de una vez, yo lo veo de este modo. Hay un cuento antiguo, sufí, que habla de un elefante que es tocado por cuatro ciegos. El primer elefante lo toca por el vientre y dice, el elefante es como un gran tambor. Claro, porque esa es su perspectiva. Otro lo toca por en la trompa y dice, no, el elefante es como una serpiente gruesa y rugosa. Otro por la cola y dice, no, es una serpiente pero delgada. Y otro por la oreja y dice, no, el elefante es como una gran mariposa. Salta a la vista, al final de este cuento, para el lector eh, sagaz, que ninguno de los cuatro ciegos tiene la razón y a la vez los cuatro ciegos tienen la razón. O sea, no se puede decir que desde un ángulo del elefante no sea como una gran mariposa o que no sea como una gran trompa, perdón, como una gran serpiente rugosa, pero a la vez el elefante es la visión de todos estos. La historia, presentarla así, para tenerla con cierto éxito, para que el lector de verdad se vaya acercando a su final de manera inadvertida y a la vez sin traicionarlo, pues requiere que tú le muestres diferentes ángulos del elefante y le reserves otro escondido para el final, para el desenlace. Sí, espero haber sido claro. O sea, vele mostrando que el elefante, que tu historia, es como un gran tambor, vele mostrando que es como una gran mariposa, vele mostrando que es como una serpiente rugosa. Y guarda para el final, para el desenlace, para que haya sorpresa, para que haya fuerza, que el elefante también, en el momento justo, puede ser también visto como la parte de la cola, como una serpiente delgada y rugosa. Y dentro de la teoría de Piglia, ya para cerrar, él cita a Chekhov, y Chekhov habla de esta pequeñísima trama que muestra cómo trabajan la historia visible y la historia secreta o invisible. Dice que un hombre va a el casino de Monte Carlo, gana mucho dinero, llega a su casa y se suicida. Esa es la historia visible, pero la historia invisible, la que hemos guardado para el éxito final del cuento, cuando queremos hacer la imagen completa, cuando queremos unir todos los puntos de lo que hemos puesto ahí, la historia invisible es por qué se suicidó un hombre que ganó tanto dinero en el casino de Monte Carlo. Bueno, con estas reflexiones y estas fórmulas te dejo pues este material sobre la investigación y el escritor. En realidad lo que te he mostrado es cómo puedes investigar con miras a hacer un cuento efectivo, un cuento eficaz que lleve a un final pues impactante y a que el lector realmente disfrute ese desenlace. Hasta luego.